El escondite de Helga, capítulo 5, de Bárbara Cartland. Su único consuelo, cuando vivía en la casa de su padrastro, a quien detestaba, era que él tenía buenos caballos y le permitía montarlos. Estaba segura de que el duque tendría mejores caballos que nadie. Como si él adivinara lo que pensaba, dijo: «Adivino que es una buena amazona. Tengo 1 o 2 caballos que sin duda le gustará montar, y que no ofrecería a ninguna otra dama invitada». «¿Por qué?», preguntó Helga. «Porque, a decir verdad, no montan lo bastante bien». «¿Y cree que yo soy diferente?». «Lo deduzco por lógica. Dice que su traje de montar es viejo y gastado. Eso significa que lo ha usado bastante. También sospecho, ya que se dedicará al teatro para ganarse la vida, que no tiene buenas posibilidades económicas. Eso quiere decir que tuvo que sacar el mejor partido de caballos malos, y como le gusta cabalgar, sin duda es una buena amazona». Helga lanzó una risita de placer y juntó las manos. Fue una deducción muy inteligente de su parte, que, además, es la verdad. «Eso me imaginé», dijo complacido el duque. «Siempre deduce las cosas de forma tan complicada. La gente me resulta interesante y, si quiero ser franco, Helga, usted me intriga mucho». «¿Por qué?». «Antes que nada porque me parece extraordinario que, siendo usted tan atractiva, no la hubieran visto antes. Eso no habría sucedido, desde luego, si hubiera actuado en Londres. Y, en segundo lugar, porque fue como cosa de magia que Milly la consiguiera con tanta rapidez». El duque hizo una pausa antes de preguntar: «¿Es usted una ilusión? Desaparecerá de pronto y me encontraré solo frente a las riendas». «Espero que no, al menos hasta que haya conocido Rock», dijo Helga con rapidez. «¿Ha oído hablar de mi casa antes?». Helga titubeó un momento, pero dijo la verdad. «Hace mucho tiempo vi dibujos en una revista ilustrada de Londres y leí el artículo que hablaba de usted. No lo recordé hasta anoche. Me pareció muy interesante. Recuerdo ese artículo. Debió publicarse hace como 3 o 4 años. Usted sin duda era entonces muy pequeña». «Tenía 15 años. Mi madre me hablaba con frecuencia de las grandes mansiones y, por lo tanto, me interesaban mucho». «¿Por qué?». Helga pensó que tal vez había cometido una indiscreción y respondió después de una pausa: «Tal vez porque vivíamos en una casa muy pequeña. Era vieja, pero aunque éramos muy pobres, también éramos muy felices». «¿Y su madre envidiaba a quienes eran ricos y vivían en grandes mansiones?», preguntó el duque. «No creo que envidiar sea el término correcto», protestó Helga. «Pero le interesaba, me hacía observar la arquitectura y, por supuesto, las cosas que contenían las casas como la de usted. Tiene cuadros notables». «Creo que esa es la palabra adecuada. Entonces, por favor, ¿podría asegurarse de que yo tenga tiempo de verlos todos?». El duque volvió la cabeza rápidamente para mirarla, pero ella tenía la vista fija en la lejanía y no notó cuán intrigado estaba. Él se decía que no recordaba haber conocido jamás a una actriz a quien le interesara la pintura, ni nada que no tuviera relación con el teatro o lo que un hombre podría proporcionarle a ella. Muchas mujeres ambiciosas habían intentado congraciarse con él, hablándole de sus posesiones. Era evidente el motivo por el que procedían de ese modo, pero Helga hablaba de una forma diferente. No le rogaba que él, en persona, le mostrara los cuadros, solo deseaba verlos por sí misma. Se preguntó qué sentiría ella al ir a Rock y desempeñar el papel que él necesitaba, aparte del hecho de que gracias a ello ganaría una buena suma. ¿Cómo decidió entrar en el teatro, en donde se ha presentado hasta ahora? Él esperaba que ella contestara que había actuado en provincia, pero Helga ya había pensado en eso con cuidado y respondió: «Todavía no he actuado en ninguna parte. Me limito a estudiar y a prepararme». «¿Qué estudia?». «Canto, dicción y, por supuesto, baile». Mientras hablaba, Helga tuvo la esperanza de que el duque no le preguntara dónde tomaba las clases, y decidió que, si lo hacía, le diría que las tomaba en el campo. «No creo que necesite muchas lecciones en cuanto a dicción, Helga. Habla usted muy bien y tiene un amplio vocabulario para…». El duque pensó que lo que iba a decir parecería grosero y se corrigió a sí mismo. «Alguien de su edad». «Gracias. Mi madre solía hacerme leer en voz alta cuando yo era pequeña y me exigía que pronunciara cada palabra con corrección».
Al duque, se dijo Helga, no le parecería sospechosa esa respuesta, aunque se daba cuenta de que él pensaría que la mayoría de las madres de las actrices no sabrían siquiera cómo se pronunciaba correctamente una palabra. Hace mucho tiempo que conoce a Milly. Por fortuna, era una pregunta que Milly había previsto, pues le había dicho a Helga: si el duque te lo pregunta, dile que soy una vieja amiga de tu padre, no de tu madre. Recuerda que, como miembro del teatro de variedades, he conocido a muchos más hombres que mujeres. ¿Y por qué?, preguntó Helga con su juvenil inocencia. Porque las mujeres, por lo general, no aprueban a las actrices, y a las damas no se les permite siquiera mencionarlas. Creo que eso se debe a que están celosas, exclamó Helga. O solo son despectivos y tontos respecto a la gente de teatro, como era tío Richard. No olvides que escandalicé a mis padres cuando me fugué de casa, y no volví a ver a tu madre durante todos estos años. Creo que mamá anhelaba verte, pero éramos demasiado pobres para venir a Londres. Creo también, aunque ella nunca lo dijo, que temía que, como tú eras tan mundana y tan alegre, te pareciéramos aburridos. Milly, en ese momento, había ahogado un sollozo. Me hubiera gustado saberlo. Solo creía que todos, incluso tu madre, me condenaban. Mamá jamás lo habría hecho, y sé que te quería, pues de lo contrario no me habría enviado en tu busca cuando se moría. Al pensar en su madre, Helga tuvo deseos de llorar, pero sabía que no debía hacerlo. El duque le preguntó: ¿qué sucede? Parecía muy feliz cuando salíamos de Londres, pero de pronto todo cambió, y siento que apareció una nube en su cielo. ¿Por qué? Helga volvió el rostro para mirarlo, asombrada. ¿Cómo es que habla así? ¿Cómo puede ser tan perceptivo? Digamos que es un tanto extraño para mí sentirme como me siento con respecto a usted, pero es tan transparente como una caída de agua, y casi puedo leer sus pensamientos. Es algo que no debe hacer, dijo Helga apresuradamente. ¿Por qué no? Son tan secretos. Sí, lo son. En ese caso, si la preocupan, le sugiero que comparta sus problemas, sean cuales quieran, con alguien más. No dije que tuviera problemas, lo desafió Helga. Ahora uso mi percepción, y estoy seguro de que tiene un problema. No estoy seguro de qué se trata, pero es algo que la asustó. El duque hizo una pausa antes de continuar. Cuando acudí ayer al apartamento de Milly, me pareció que yo la asustaba, pero ahora tengo la convicción de que es algo más profundo que eso, algo que no tiene nada que ver conmigo, pero que, de todas formas, la asusta. Helga contuvo el aliento. Ahora se muestra clarividente, y es algo que yo también hago cuando predigo el futuro. ¿Predice el futuro? Demasiado tarde. Helga recordó que Milly le había indicado que no mencionara aquello. En ocasiones, dijo evasiva. Y resulta cierto. Algunas veces. Eso es interesante. Yo me muestro perceptivo respecto a usted, pero usted puede serlo con otra gente. Siempre he sospechado que en la clarividencia hay mucho de telepatía. Solo de forma superficial. Entonces uno ve, más allá de lo que la gente piensa, cosas que sucederán en el futuro, y es algo más profundo y más fundamental que el pensamiento. Hablaba con énfasis, porque el tema le interesaba. Helga pensó que, de nuevo, había cometido un error, pero entonces el duque dijo: «Eso me parece muy interesante, pero por el momento deseo volver el tema de por qué tiene miedo y quién la atemorizó. Eso es algo que no debo decirle, pero admite que es verdad. Quisiera no admitir nada, pero usted me lo hace muy difícil». El duque rió brevemente. Como los caballos comenzaron a avanzar con mucha rapidez, era imposible hablar y Helga se sintió agradecida por ello. Tenía la incómoda sensación de que había cometido un error y que su tía Millicent no habría estado muy complacida con ella. A la vez, le intrigaba que él fuera tan perceptivo y que se interesara por los deportes que ella tenía con respecto, por los poderes que ella tenía con respecto a otras personas. En aquel momento atravesaban una pequeña aldea. La formaban casitas muy bien conservadas con jardines resplandecientes de flores. Y pocos segundos después cruzaron un enorme portón de hierro forjado, con casetas de vigilancia a cada extremo. Helga contuvo el aliento. Al frente se extendía un camino bordeado de robles, y luego, al fondo, vio lo que esperaba, una mansión que parecía surgida de sus sueños.
era muy parecida al dibujo que viera varios años antes, enorme, imponente y, a la vez, muy hermosa. Era tan hermosa que por un momento no tuvo miedo. Solo se dejó llevar por la sensación de que era tal como una casa ducal debía ser, y el marco adecuado para el duque. «Ahora podré mostrarle Rock, y me interesará mucho saber lo que opina de ella», dijo él. «Es más bello de lo que esperaba, y ahora temo despertar». El duque reía mientras avanzaban. Mientras bajaba por la amplia escalera, de cuyos muros colgaban los retratos de los antepasados Rocklington, en marcos dorados, junto a banderas ganadas en batallas colocadas alrededor de la chimenea de mármol, Helga pensó que ahora, por fin, estaba viviendo uno de sus más preciados sueños. El vestido que lucía era muy sencillo, un juvenil modelo blanco, adornado con encaje que la hacía parecer una princesa de un cuento de hadas, y sus ojos brillaban como estrellas. Sus pies parecían volar sobre la escalera hasta que llegó al vestíbulo. El duque le había dicho que conocería al señor Vanderfield antes de la cena, ya que él y su hija llegarían tarde y apenas tendrían tiempo para cambiarse de ropa. Eso significaba que todavía no habrían conocido al resto de los invitados, a quienes Helga había sido presentada durante la tarde. Después de que llegaron a Rock, el duque le había mostrado las caballerizas. Almorzaron solos, y después él la llevó a recorrer el jardín y los invernaderos, y ella quedó fascinada con todo lo que vio. Helga era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que él la había llevado tan temprano a Rock a fin de asegurarse de que podría desempeñar su papel a la perfección, y que no haría nada que delatara que no era una dama de sociedad, sino una actriz. Advirtió que él observaba, durante el almuerzo, qué cubiertos elegía y la forma como tomaba su copa. Helga, con una sonrisa, pensó que a su madre le habría ofendido que él se mostrara tan crítico. Al mismo tiempo no dejaba de recordarse a sí misma que el duque le suponía una actriz, y que debía tener cuidado, por el bien de su tía, de no revelar su verdadera identidad. Era también una gran satisfacción saber que había escapado de su padrastro y de Bernard Howell, a quien jamás se les ocurriría buscarla en Rock. «Estoy a salvo», se dijo, ya a solas en el bello dormitorio, que era la habitación más grande en que durmiera jamás. Pero aún le angustiaba el temor de que las cosas no fueran tan perfectas como parecían y que pudiera sufrir un rudo despertar. Era consciente de que, en el crucial momento en que conociera al señor Vanderfield, no podía cometer ningún error, pues ello podría despertar sus sospechas. El resto del grupo se reuniría en el salón plateado antes de la cena, pero a Helga le habían indicado que acudiera al estudio privado del duque, que estaba más adelante, por un corredor lleno de tesoros que ella anhelaba admirar. Cuando el sirviente que la guiaba le abrió la puerta, vio que el duque estaba de pie frente a la chimenea. Junto a él se encontraba un hombre de edad madura, sin duda, Cyril Vanderfield. Ambos hombres conversaban, y cuando ella entró, el duque levantó la mirada y dijo sonriente: «Ah, ¿eres tú, Helga?». Y mientras ella se acercaba a él, se volvió hacia el señor Vanderfield. «Le pedí que se reuniera conmigo en esta habitación, antes que nos reunamos con el resto de los invitados, por una razón muy especial». «¿Cuál es?», preguntó el señor Vanderfield, con pronunciado acento americano. «Me pareció correcto, ya que, como usted sugirió, me reuniré con usted en América dentro de unos meses, que le confíe un secreto». El señor Vanderfield no dijo nada. Miraba a Helga, y era evidente que esperaba que se la presentaran. «Es un secreto», continuó el duque, «que solo usted y nadie más sabrá, pero como estamos tan relacionados por nuestros negocios, deseo que sea la primera persona en conocer a mi futura esposa, la señorita Helga Grosvenor». El duque habló con voz muy calmada, y Helga se dio cuenta de que, cuando hacía la presentación, el señor Vanderfield se sobresaltaba y fruncía el ceño. «Su futura esposa, señor duque», exclamó. «Vaya, qué sorpresa». Helga le ofreció la mano. «He oído hablar mucho de usted, señor Vanderfield, y sé que es una persona muy inteligente». El señor Vanderfield tomó la mano de Helga y le dijo al duque: «Está usted lleno de sorpresas. No tenía idea de que pensaba casarse. Siempre supe que era un soltero empedernido». «Es verdad», respondió el duque, «pero ahora que conoce a la señorita Grosvenor,
Creo que comprenderá por qué cambié de opinión. Claro, claro, exclamó el señor Vanderfield, como si se diera cuenta de que era un halago que él mismo debió decir. Permítame que llene su copa para que pueda brindar por nuestra felicidad. A la vez, Helga y yo confiamos en que no mencione una palabra de esto a ninguno de los demás invitados. Puede confiar en mí, señor duque, pero ¿por qué debe guardarse en secreto su compromiso? Por desgracia, mi prometida está de luto por su madre, explicó el duque. En Inglaterra se consideraría muy desconsiderado de su parte que se casara o anunciara su compromiso antes que termine el periodo de 12 meses de luto. 12 meses, exclamó el señor Vanderfield. Esa costumbre no la tenemos en América. Aquí es diferente. Y permítame decirle que la propia reina puso el ejemplo. Por supuesto, recuerdo que su majestad guardó luto por el príncipe Alberto durante varios años, observó el señor Vanderfield. Por eso comprenderá cómo se escandalizaría la corte si se supiera que Helga y yo nos hemos comprometido. Pueden confiar en que no diré a nadie, prometió el señor Vanderfield. Helga pensó que ya había desaparecido su desilusión inicial ante la noticia, y que ahora aceptaba el halago de ser el primero en saberlo. Parecía sincero cuando levantó su copa para decir: «Les deseo muchos años felices juntos y, por supuesto, un gran número de herederos para esta soberbia mansión». Helga se mostró turbada y el duque se apresuró a decir: «Hace usted ruborizar a mi prometida, y creo que ya debemos reunirnos con los demás en el salón plateado, donde su hija lo espera». El señor Vanderfield abrió los labios, como si estuviera a punto de decir que su hija también se sentiría desilusionada cuando supiera que ya no tendría la oportunidad de convertirse en duquesa. Pero recordó su promesa y contestó: «Estoy seguro de que la señorita Grosvenor y Virginia se llevarán muy bien». «Eso espero», confirmó el duque. «Y Helga está muy interesada en el rancho que posee usted en Texas, donde, según tengo entendido, tiene notables caballos». «Estoy ansioso por mostrárselos, señor duque», respondió el señor Vanderfield. Cuando se reunieron con el resto del grupo, que bebía champaña en el salón plateado, Helga pensó que sería imposible ver reunidas, en ninguna parte, a tantas mujeres hermosas que vestían con gran elegancia, excepto, tal vez, en el escenario del Variedades. También los caballeros estaban impresionantes en sus trajes de etiqueta, y ella pudo comprender que Virginia Vanderfield mirara a su alrededor con expresión temerosa. Era una joven muy bonita, con la prominente quijada de los americanos y el cabello peinado hacia atrás en un estilo muy a la moda. A Helga le pareció un peinado mucho más atractivo que el que lucía el resto de las mujeres presentes. Se dijo que era una moda que ella podría copiar con facilidad, sin sentirse fuera de lugar. Se dio cuenta de que la mayoría de las damas que lucían diademas y resplandecían de joyas la miraban sorprendidas, como si no pudieran imaginarse por qué la habían incluido en el grupo. Helga, debido a sus poderes de percepción para leer el pensamiento, se dio cuenta de que pensaban que el duque la había invitado porque era tan joven como la señorita Vanderfield. La cena, que se sirvió en el amplio comedor con candelabros de oro en la mesa, decorada con orquídeas, era un deleite para la vista. Helga charló animadamente con los caballeros que se le sentaron a cada lado de la mesa. Solo uno de ellos pareció mostrar cierta curiosidad respecto a Helga, extrañado de que no la hubiera conocido antes, pero ella logró eludir sus preguntas con gran habilidad. Solo cuando las damas se retiraron al salón, se vio sometida a un interrogatorio más exhaustivo y sutil. La condesa de Carrington, quien actuaba como anfitriona del duque, era la mujer más hermosa que Helga había visto nunca, con la excepción de su tía Millicent. Era alta, de cabello oscuro y ojos rasgados, y todo lo que decía parecía tener un doble sentido, porque los caballeros se reían. Su vestido, que se ceñía a su silueta como la piel de una víbora, estaba bordado con lentejuelas, y lucía alrededor del cuello un collar de rubíes que hacía juego con la diadema de su cabeza. «Estás radiante esta noche, Betty», escuchó Helga decir a unas de las damas mientras se dirigían al salón después de la cena. «¿Y por qué no?», respondió la condesa. «Ya sabes que Hugo, como el príncipe de Gales, espera que sus mujeres sean espectaculares. Eso eres tú, sin duda alguna. ¿Qué otra cosa puede una hacer en Rock? Siempre es un placer ser anfitriona aquí, y me doy cuenta de que el querido Hugo confía en mí para que todo salga perfecto».
La condesa hablaba como un gato que ronroneara ante un plato de crema. Helga se dijo que era extraño que el duque tuviera como anfitriona a alguien que no parecía ser de su familia. De pronto se sintió nerviosa cuando la condesa se acercó y se sentó en el sofá junto a ella. Ahora cuénteme todo acerca de usted, señorita Grosvenor. Es usted la única del grupo a quien no conocía y, de hecho, no tenía idea de que el duque, que es un amigo mío muy querido, la conociera. Fue muy emocionante para mí que me invitaran a Rock. Había oído hablar de este sitio, por supuesto, respondió Helga, y no creo que pueda haber en toda Inglaterra una mansión más hermosa. Tiene toda la razón. ¿De dónde proviene usted? He vivido hasta ahora en el campo, respondió Helga con honestidad. ¿En qué lugar? Gloucestershire. La condesa arrugó su lisa y blanca frente. Déjeme pensar. ¿A quién conozco en Gloucestershire? Tengo amigos en todas partes. Es un condado muy grande y yo viví muy apartada con mi madre, quien estuvo muy enferma y murió en fecha reciente. ¿Así que está de luto?, preguntó la condesa. Helga asintió con la cabeza. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.